Me llamo Antonio. Llevo 19 años documentando la frontera. He recopilado testimonios que desafían toda lógica. He verificado historias que parecen sacadas de pesadillas, pero que son completamente reales. Hoy te voy a contar 3 casos que me han marcado profundamente. 3 testimonios de personas que cruzaron y quedaron atrapadas en situaciones que no deberían existir. 3 advertencias sobre peligros que nadie menciona. Si llegas hasta el final, vas a entender cosas que muy pocos saben. Vas a conocer la verdad oculta detrás de miles de desapariciones. Vas a saber por qué algunos nunca regresan completos. Pero antes de empezar, necesitas saber algo. Estos 3 relatos apenas arañan la superficie. Lo más perturbador, lo que me hizo cuestionar mi propia cordura, está en relatos de caminos oscuros. 33 casos documentados que nunca compartiré en video. Historias tan oscuras que solo pueden vivir en páginas, nunca en voz alta. El enlace está en la descripción si te atreves. Comenzamos con el primero. Relato 1. El hombre sin nombre. Conocí a este hombre en un refugio en Nogales. Acababa de cruzar de regreso a México, deportado. Pero había algo profundamente perturbador en él. No recordaba su nombre. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Me miró confundido. No sé, no recuerdo. ¿Hace cuánto cruzaste? 3 meses, creo. El tiempo es confuso. Me senté con él. Le pedí que me contara todo desde el inicio, lo que recordaba. Me dijo que había cruzado de Sinaloa, con Coyote, grupo de 10 personas, por el desierto de Arizona. Todo normal hasta el segundo día. Llegamos a un punto, dijo con voz distante. Un lugar donde el aire se sentía diferente, como más pesado. El coyote se detuvo. Dijo que había otra ruta, más larga, pero más segura. Pero 3 del grupo insistieron en seguir por el camino original. El coyote cedió. El grupo se dividió. 7 siguieron al coyote por la ruta larga. 3, incluyendo este hombre, siguieron por la ruta corta. Caminamos durante horas, continuó. Pero algo estaba mal. El sol no se movía, siempre en el mismo punto del cielo, y no encontrábamos el punto de recogida que el coyote había mencionado. Al caer la noche, los 3 decidieron acampar. Esperarían al amanecer para reorientarse. Me desperté solo. Los otros 2 habían desaparecido. Sus mochilas estaban, su ropa estaba, pero ellos no, como si se hubieran evaporado. El hombre buscó durante horas, gritando nombres que ahora no recordaba. No encontró nada, ni rastro, ni huellas que se alejaran, solo las mochilas abandonadas. Decidió seguir solo. Caminó durante lo que sintió fueron días, pero el sol nunca se movía, siempre en el mismo punto, siempre la misma luz, sin atardecer, sin amanecer, solo luz perpetua. Perdí la noción del tiempo, dijo. No sabía si había pasado un día o una semana. El hambre vino y se fue, la sed también, pero yo seguía caminando. Eventualmente llegó a una carretera. Un coche lo recogió, lo llevó a Phoenix. Todo parecía normal finalmente. Consiguió trabajo en construcción. Le pidieron identificación. Sacó su cartera, pero su INE estaba en blanco, literalmente. El espacio para el nombre estaba vacío. La foto era suya. La huella digital también, pero no había nombre. Pensé que se había borrado, me dijo, pero luego revisé otros documentos. Mi acta de nacimiento que llevaba, también en blanco donde debería estar el nombre. Mi credencial del trabajo anterior, en blanco. Intentó recordar su nombre. Cerró los ojos. Se concentró. Pero no había nada. Solo vacío donde debería haber un nombre. Llamó a su familia en México. Su madre contestó. ¿Mamá? ¿Quién habla? Soy yo, tu hijo. Tengo 3 hijos. ¿Cuál de ellos eres? El mayor, el que cruzó hace semanas. Silencio. Luego, mi hijo mayor se llama... Su madre no pudo terminar la frase. Tampoco recordaba. El hombre habló con sus hermanos. Ninguno recordaba su nombre. Sabían que existía. Recordaban cosas que habían hecho juntos. Pero no su nombre. Como si hubiera sido borrado de sus memorias. Revisó fotos viejas.
En todas las fotos grupales donde debería aparecer su nombre escrito atrás solo había espacio en blanco. En diplomas, en certificados, en todo. Su nombre había desaparecido. ¿Qué me pasó?, me preguntó con desesperación. Le dije que investigaría. Hablé con el coyote que lo había llevado. El hombre confirmó la historia. Recordaba al grupo. Recordaba la división. Recordaba a 3 que se fueron solos. Pero no recuerdo sus nombres, dijo el coyote. Ni sus caras bien. Es extraño. Normalmente recuerdo a todos. Pero estos 3 es como si mi memoria los rechazara. Investigué el área donde se separaron. Hay reportes. 3 personas desaparecidas en esa zona en los últimos 5 años. Pero en los reportes algo está mal. Descripciones físicas completas. Ropa que llevaban, pertenencias. Pero en el espacio para nombres solo dice desconocido en todos. Como si esa área, ese punto específico del desierto borrara nombres, identidades. Te dejaba existir, pero sin nombre, sin identidad definida, como fantasma, como nadie. El hombre sigue en México, trabaja en lo que puede, pero sin nombre no puede abrir cuentas bancarias, no puede firmar contratos, no puede existir legalmente en el mundo moderno que requiere identidad. Su familia lo reconoce físicamente. Saben que es su pariente, pero cuando intentan presentarlo a otros no pueden. Es mi hermano, y no pueden terminar la frase. La boca se les abre pero no sale nombre. Le sugerí que escogiera nombre nuevo, que se pusiera cualquier nombre y empezara de nuevo desde cero. Lo intentó. Decidió llamarse Juan. Un nombre común, simple, fácil de recordar. Practicó decirlo frente al espejo durante días. Me llamo Juan, soy Juan Ramírez. Lo escribió cientos de veces en papel. Lo repitió mentalmente como mantra constante. Pero cuando otros preguntaban su nombre e intentaba decir Juan, su boca física y literalmente decía algo diferente. No tengo nombre. Las palabras salían sin su control, como si algo en su garganta, en su ser mismo, rechazara cualquier intento de nombrarse, como si la identidad misma le hubiera sido arrancada permanentemente de una forma que iba más allá de lo físico o lo mental. Intentó con otros nombres: Roberto, Miguel, Carlos, José, docenas de nombres diferentes. El resultado era siempre el mismo. Su boca se negaba a pronunciarlos cuando se refería a sí mismo. Podía decir cualquier otro nombre. Podía decir mi amigo Juan o conocí a Miguel. Pero nunca podía decir soy Juan o me llamo Miguel. Las palabras se transformaban en no tengo nombre, sin importar cuánto intentara controlarlo. Vive así. El hombre sin nombre, que existe pero no en registros, que tiene familia pero no puede ser presentado, que trabaja pero sin papeles formales, fantasma entre los vivos, presente pero sin identidad, recordado pero sin nombre, y en ese desierto, en ese punto maldito, hay otros 2, que también perdieron sus nombres, que también vagaron en luz perpetua, que también desaparecieron de la memoria colectiva de quienes los conocían. 3 hombres sin nombre, que cruzaron por lugar equivocado, que pagaron precio que nadie debería pagar. La identidad misma, el nombre, lo que te hace ser tú, borrado, para siempre. Relato 2. La casa que cambia Mónica y su esposo Pablo llevaban 4 días caminando cuando encontraron la casa. No debería haber estado ahí. Estaban en medio del desierto de Nuevo México, kilómetros de cualquier poblado, pero ahí estaba. Una casa de 2 pisos, adobe rojo, ventanas con vidrios, puerta de madera sólida, como si alguien la cuidara regularmente. Esto no tiene sentido, dijo Pablo. ¿Quién vive aquí? Se acercaron con cautela. La puerta estaba abierta. Mónica se asomó. Interior limpio, muebles, como si alguien hubiera salido hace minutos. «¿Hola?», llamó. «¿Hay alguien?». Silencio. Entraron. Necesitaban descansar, llenar agua si había. La casa tenía sala, cocina, baño, todo funcionando. El fregadero tenía agua corriente, fría y limpia. «Esto es extraño, pero es milagro», dijo Mónica llenando sus botellas. Decidieron quedarse la noche. Solo una noche, para descansar apropiadamente. Subieron al 2º piso. Había 2 habitaciones, camas hechas, sábanas limpias. «Es demasiado bueno para ser verdad», dijo Pablo, «pero estamos exhaustos.
Se acostaron, durmieron profundamente, el mejor sueño en días. Mónica despertó primero. Luz del sol entraba por la ventana. Se estiró, se levantó, bajó las escaleras para buscar a Pablo, pero las escaleras eran diferentes, más angostas, más empinadas, y llegaban al lugar diferente, no a la sala donde habían entrado, a un sótano. ¿Qué? Murmuró Mónica confundida. El sótano era oscuro, húmedo, olía a tierra. No había sótano cuando entraron. Mónica estaba segura. Subió de nuevo. Intentó encontrar la habitación donde habían dormido, pero ahora había 4 habitaciones en el segundo piso, no 2, 4. Pablo, llamó. ¿Dónde estás? Aquí, respondió su voz, pero venía de arriba, del tercer piso. No hay tercer piso, dijo Mónica, pero cuando miró, había escaleras, subiendo, a tercer piso que definitivamente no existía anoche. Subió. Pablo estaba ahí, en habitación idéntica a donde durmieron. ¿Cómo llegaste aquí? Bajé las escaleras, pero llegué aquí arriba. No tiene sentido. Intentaron salir. Bajaron escaleras. Llegaron a cocina diferente, más grande, con estufa de gas en lugar de eléctrica. La casa está cambiando, dijo Mónica. Las habitaciones se mueven. Intentaron encontrar la puerta de entrada. Caminaron por pasillos. Entraron a salas. Todas diferentes. Ninguna era la sala original. Todas las puertas llevan a habitaciones interiores, dijo Pablo después de intentar 5 puertas. No hay salida. La casa crecía. Cada vez que abrían una puerta nueva, había habitación nueva, dormitorio, baño, biblioteca, comedor, todas amuebladas, todas limpias, todas diferentes. Es trampa, dijo Mónica. La casa nos está atrapando. Pasaron horas interminables buscando desesperadamente alguna salida. La casa seguía expandiéndose a un ritmo que parecía imposible. Ahora había pasillos que literalmente no terminaban. Caminaron por uno durante 30 minutos sin llegar a ningún final visible. Escaleras que subían y bajaban sin ninguna lógica arquitectónica comprensible. Una escalera podía subir 3 pisos, pero al llegar arriba, estabas en un sótano. Otra bajaba 2 pisos, pero terminaba en un ático. Habitaciones dentro de habitaciones dentro de habitaciones, en configuración que desafiaba toda geometría euclidiana. Abrías una puerta en una habitación pequeña y encontrabas una sala del tamaño de un estadio. Entrabas a un closet y descubrías que contenía 5 dormitorios conectados entre sí. Encontraron comida en una de las múltiples cocinas que descubrieron, refrigerador lleno de comida fresca, despensa abastecida, agua corriente en todos los fregaderos que probaron, como si la casa quisiera mantenerlos vivos, alimentados cómodos, pero definitivamente atrapados, sin posibilidad de escape. El segundo día Pablo encontró algo. En una biblioteca, un libro, con nombres escritos a mano, fechas. María González, 1987. Pedro Ruiz, 1995. Ana Martínez, 2003. Carlos López, 2015. Docenas de nombres, todos con fechas, todos sin fecha de salida. Son los que se quedaron atrapados, dijo Pablo, como nosotros. Siguieron explorando. Ahora la casa tenía 5 pisos, luego 6, luego perdieron la cuenta. Escaleras en todas direcciones, habitaciones multiplicándose. Si no salimos pronto vamos a perdernos para siempre, dijo Mónica. La casa va a ser tan grande que nunca encontraremos salida. Decidieron marcar su camino. Rompieron pedazos de tela de cortinas, los dejaron en el suelo, pero cuando regresaban por el mismo pasillo las marcas habían desaparecido, y el pasillo era diferente. La casa no solo crecía, se reorganizaba, cambiaba. Nunca era igual 2 veces. El tercer día encontraron a alguien más, un hombre, viejo, viviendo en una de las habitaciones. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Mo?, preguntó Pablo. No sé. Tiempo no pasa igual, tal vez años, tal vez décadas. ¿Has intentado salir? Al principio, pero la casa crece más rápido de lo que puedo explorar. Ahora solo vivo. Hay comida, agua, camas, todo lo que necesito para sobrevivir, pero no para vivir. Tiene que haber forma de salir. El hombre negó. La casa es infinita ahora, al menos para mí. Para ustedes también pronto. Mientras más tiempo están, más grande se hace. Eventualmente aceptan, como yo. Mónica se negó a aceptar. Siguió buscando, corriendo por pasillos, abriendo puertas frenéticamente. Pero cada puerta llevaba a habitación nueva.
cada pasillo a más pasillos. Fue Pablo quien encontró algo. El cuarto día, una ventana, pequeña, en sótano que no habían visto antes. La ventana mostraba afuera, desierto, luz del sol. «Mónica, aquí». Rompieron la ventana, era pequeña, apenas cabía una persona. Pablo empujó a Mónica. «Tú primero, yo te sigo». Mónica salió, cayó en arena caliente, afuera, libre. Se volteó para ayudar a Pablo, pero la ventana había desaparecido. La pared era sólida, sin grieta, sin ventana. «¡Pablo!», gritó golpeando la pared. «¡Pablo!». No hubo respuesta. Mónica buscó la puerta de entrada de la casa. La encontró. Intentó abrirla, cerrada. Golpeó, gritó, nada. Eventualmente tuvo que irse, caminar, buscar ayuda, sobrevivir. Llegó a Nuevo México. Reportó todo. Autoridades buscaron la casa con las coordenadas que Mónica dio. No encontraron nada, solo desierto vacío. Mónica insistió. Regresó personalmente con guías. Buscó durante días. La casa no estaba, o no estaba visible, o solo aparecía para los que estaban perdidos. Pablo nunca salió, nunca fue encontrado. Oficialmente desapareció en el desierto. Pero Mónica sabe, está en la casa, que cambia, que crece, que nunca suelta, atrapado en infinito de habitaciones, caminando por pasillos que nunca terminan, abriendo puertas que solo llevan a más puertas, para siempre. La casa que cambia, que atrapa, que sigue ahí, en algún lugar del desierto, esperando, por los siguientes que la encuentren, que entren, que se queden, como Pablo, como el viejo que conocieron, como los nombres en el libro, docenas, tal vez cientos, todos atrapados, en la casa infinita, que nunca para de crecer. Las historias que acabas de escuchar apenas muestran la superficie de lo documentado. En Relatos de Caminos Oscuros hay 30 casos más que nunca he compartido públicamente. Testimonios donde lo imposible no es excepción, sino norma. Donde cada página te hará dudar de la realidad misma. El enlace está en la descripción, pero solo ábrelo si estás preparado para no volver a ver la frontera de la misma forma. Relato 3. Los duplicados. Este caso me lo contaron hace 3 años. Todavía me cuesta procesarlo. Un grupo de 5 personas cruzó por Texas. Amigos de toda la vida. De Guanajuato. Habían crecido juntos. Se conocían perfectamente. El cruce fue normal, sin problemas. Llegaron todos a Houston. Se quedaron en apartamento de contacto. Empezarían a buscar trabajo al día siguiente. Pero esa noche, uno de ellos notó algo extraño. Su amigo Carlos actuaba raro. Pequeñas cosas, la forma de caminar, la manera de hablar, sutilmente diferente. ¿Estás bien, Carlos? Sí. ¿Por qué? No sé. Te ves diferente. Carlos sonrió, pero la sonrisa era ligeramente incorrecta, como si no recordara exactamente cómo sonreír. Al día siguiente, 2 del grupo salieron a buscar trabajo. Regresaron por la tarde, pero cuando llegaron Carlos estaba ahí, en la sala. ¿Cuándo regresaste?, preguntó uno. ¿De dónde? He estado aquí todo el día. No, te fuiste con nosotros esta mañana. Carlos negó. Me quedé. Pregunten a los demás. Los otros 2 confirmaron. Carlos no había salido. Había estado en el apartamento todo el día. Pero los que salieron insistían. Carlos había ido con ellos. Había hablado. Había buscado trabajo. Incluso había llenado aplicaciones en 3 lugares. Entonces hay 2 Carlos, dijo alguien, intentando bromear. Pero nadie rió. Esa noche vieron a ambos. 2 Carlos, idénticos, exactamente iguales. Misma cara, mismo cuerpo, misma ropa incluso. ¿Qué está pasando?, preguntó uno de los Carlos. O ambos. Hablaron al unísono. Los otros del grupo entraron en pánico. Esto era imposible, completamente imposible. Los 2 Carlos se miraron, se estudiaron, se tocaron. «Eres real», dijo uno. «Tú también», respondió el otro. Intentaron encontrar diferencias. No había ninguna. Hasta la misma marca de nacimiento en el mismo lugar. Las mismas cicatrices de infancia. Los mismos recuerdos. Absolutamente idénticos. ¿Cómo es posible? Uno del grupo tenía teoría. El cruce. Algo pasó cuando cruzamos. Algo nos duplicó. O duplicó a Carlos. ¿Pero por qué solo Carlos? ¿Por qué no los demás?
Esa pregunta fue respondida al día siguiente, cuando apareció otro duplicado, esta vez de uno llamado Miguel, 2 Migueles, idénticos, y al siguiente día, otro. Ana ahora tenía duplicado. En una semana todos en el grupo tenían duplicados. 10 personas ocupaban el apartamento. 5 originales. 5 copias. O tal vez todos eran copias. Nadie sabía quién era original. Tenemos que ir a hospital, dijo uno. Pero, ¿cómo explicas eso? ¿5 pares de gemelos idénticos que aparecieron de la nada? Decidieron separarse. Los originales se quedarían en Houston. Los duplicados irían a otra ciudad. Pero ¿quiénes eran los originales? Todos tenían mismas memorias, mismas personalidades, mismos planes. Eventualmente decidieron por sorteo. Los que perdieron tuvieron que irse. Los que ganaron se quedaron. Los 5 que se fueron a Dallas. Consiguieron trabajo, vida nueva, como si fueran las personas reales. Los 5 que se quedaron hicieron lo mismo en Houston, pero entonces empezó a complicarse. Los duplicados en Dallas también se duplicaron. Ahora había 4 de cada uno. 2 en Dallas, 2 que aparecieron en otras ciudades, y los de Houston también, multiplicándose. En 3 meses había más de 50 versiones completas de las 5 personas originales. Todas físicamente reales, todas con las mismas memorias exactas hasta el momento de la duplicación. Todas viviendo vidas completamente separadas en diferentes ciudades, estados, e incluso algunos habían llegado a diferentes países. Las autoridades migratorias empezaron a notar las imposibilidades que se acumulaban. Hay 5 personas con huellas dactilares completamente idénticas, intentando conseguir números de seguro social en diferentes estados simultáneamente. Hay documentos de identidad duplicados. Hay registros médicos que no cuadran. ¿Qué diablos está pasando aquí? Algunos fueron arrestados para interrogatorio intensivo. Las explicaciones que intentaban dar sonaban completamente dementes. No sabían cómo explicar algo que ellos mismos no entendían. No había palabras adecuadas para describir su realidad. Soy Carlos Méndez. Nací en Guanajuato en 1995. Ya tenemos registrados a 3 Carlos Méndez diferentes en el sistema. Todos nacidos en Guanajuato en 1995. Todos con exactamente las mismas huellas dactilares. Todos con las mismas cicatrices en los mismos lugares. Todos contando las mismas historias de infancia con los mismos detalles precisos. ¿Cómo diablos es posible esto? No lo era, según toda lógica conocida, pero estaba pasando. Y seguía pasando con más frecuencia. Los duplicados seguían apareciendo. Algunos despertaban un día, y había versión de ellos en la habitación. Otros encontraban su duplicado en la calle por casualidad. Todos reales, todos vivos, todos convencidos de ser el original. Eventualmente tuvieron que aceptar la realidad. Algo en el cruce los había marcado. Algo los estaba duplicando infinitamente. Consulté con físicos, biólogos. Nadie podía explicar. Es imposible, no puede pasar. Pero estaba pasando. La última vez que pude hacer seguimiento había más de 200 versiones de esas 5 personas. Todas viviendo en diferentes partes de Estados Unidos. Todas reales. Todas convencidas de ser originales. Y probablemente siguen duplicándose, multiplicándose. ¿Hasta que qué? ¿Hasta que hay miles? ¿Millones? ¿Y qué pasa con su identidad? Si hay 1000 versiones de ti, ¿cuál es real? ¿Todas? ¿Ninguna? Los duplicados, que cruzaron la frontera. Y algo en ese cruce, en ese momento, en ese lugar, los marcó, los copió, los multiplicó. Ahora son legión, todos iguales, todos diferentes, todos perdidos, todos buscando entender qué son, si son personas, o copias, o algo intermedio, los duplicados que nunca dejan de aparecer, emergiendo en ciudades, en estados, tal vez pronto en países diferentes, todos con la misma pregunta: ¿quién soy realmente? ¿Y por qué sigo multiplicándome? Sin respuestas, solo más copias, más duplicados, más versiones, para siempre, 3 relatos, 3 realidades imposibles, el hombre sin nombre, la casa que cambia, los duplicados, 3 personas que cruzaron, 3 que pagaron precios que nadie debería pagar, identidad borrada, esposo atrapado, existencia multiplicada. Estas historias son completamente reales. He verificado cada detalle. He hablado con testigos.
He documentado evidencia. La frontera es más que alambre y desierto. Es lugar donde las leyes normales se rompen, donde lo imposible se vuelve rutina, donde pagas precios que ni siquiera sabías que existían. Documenté 30 casos más igual de perturbadores en relatos de caminos oscuros. 33 testimonios completos de lo que realmente significa cruzar esa línea, de los peligros reales que nadie menciona, de las trampas que esperan en silencio. El enlace está en la descripción, solo para los que pueden soportar conocer la verdad completa sin filtros. Suscríbete, activa la campanita, comparte este video, porque mientras más gente sepa, más gente se puede proteger de estos destinos. Gracias por llegar hasta el final. Cuídate, protégete, investiga antes de cruzar, porque la frontera recuerda, la frontera cobra, y la frontera nunca olvida. Nos vemos en el próximo video. Déjame darte contexto adicional sobre estos 3 testimonios porque hay detalles importantes que necesitas conocer. El hombre sin nombre no es caso único. He documentado otros 4 casos similares en los últimos 10 años. Personas que cruzaron por áreas específicas del desierto y perdieron sus nombres. Sus identidades completas borradas de registros de memorias de todo. Uno de ellos era mujer. Tenía 3 hijos. Cuando regresó a México, sus hijos la reconocían físicamente. Sabían que era su madre. Pero cuando intentaban decir su nombre, sus bocas no podían formar las palabras. En fotos familiares su nombre estaba borrado. En el acta de nacimiento de sus hijos, donde debería decir madre, solo había espacio en blanco. Otro era hombre casado. Su esposa lo amaba. Vivieron juntos 20 años antes de que él cruzara. Cuando regresó ella lo reconoció, lo abrazó, lloró. Pero no podía recordar su nombre, ni siquiera podía recordar haberlo conocido con nombre específico. Solo mi esposo, pero nunca pudo poner nombre a ese esposo. Es como si esas áreas del desierto tuvieran propiedad de borrar identidad. No matan, no lastiman físicamente. Solo borran lo que te hace único, identificable, nombrable. Sobre la casa que cambia investigué extensamente. Hay reportes de estructura similar en 3 puntos diferentes de la frontera. Una en Nuevo México como la de Mónica y Pablo. Otra en Arizona. La tercera en Texas. Todas operan similar. Parecen normales desde afuera. Casa abandonada que ofrece refugio. Pero una vez dentro, la geometría deja de funcionar normalmente. Las habitaciones se multiplican. Los pasillos se extienden. Las escaleras llevan a lugares imposibles. Hablé con un arquitecto que estudia geometrías no euclidianas, espacios que no siguen reglas normales. Me dijo, teóricamente es posible que existan espacios donde las dimensiones se comportan diferente, donde un espacio pequeño afuera contenga espacio infinito adentro. Pero nunca he visto evidencia real de esto. Hasta ahora, solo existía en matemáticas. Las matemáticas dicen que es posible. La realidad dice que está pasando. Esas casas existen y siguen atrapando gente. Pablo sigue desaparecido oficialmente, como otros 17 en los últimos 20 años que entraron a esas casas y nunca salieron. ¿Siguen ahí? ¿Caminando por pasillos infinitos? ¿Viviendo en habitaciones que cambian? Probablemente, porque la casa no suelta. Sobre los duplicados el caso se vuelve más complejo cada día. La última actualización que recibí hace 2 meses. Hay más de 300 versiones confirmadas de esas 5 personas originales. 300. Están en todos los estados de USA. Algunos han cruzado a Canadá. Otros regresaron a México. Todos convencidos de ser reales. Todos con las mismas memorias hasta el punto de duplicación. Luego, cada uno desarrolla memorias propias basadas en sus experiencias únicas. Algunos se han conocido entre sí. Imagina el shock de ver tu cara exacta caminando por la calle, de hablar con alguien que tiene tus mismas memorias de infancia, tus mismas cicatrices, tu misma voz. ¿Quién eres? Soy Carlos Méndez. Yo también soy Carlos Méndez. Imposible, yo soy el real. No, yo soy el real, pero ambos lo son, o ninguno lo es. La pregunta filosófica se vuelve práctica. Si hay 300 copias exactas de ti, ¿cuál es la real? ¿La primera? Pero ¿cómo sabes cuál fue la primera? ¿Todas son reales? Entonces, ¿qué significa ser tú? Algunos de los duplicados han intentado organizarse, crear red de apoyo.
Somos todos Carlos, todos reales, todos válidos, pero otros rechazan a sus duplicados. Son copias. Yo soy el original. Ellos no deberían existir. Y la duplicación continúa, no se detiene. Cada mes hay más. ¿Hay límite? ¿O seguirá hasta que haya miles? ¿Millones? ¿Y qué pasa cuando los duplicados tienen hijos? ¿Sus hijos también se duplican? Hasta ahora no, pero quién sabe. Esto es territorio completamente desconocido. Consulté con biólogos genetistas físicos cuánticos. Nadie tiene explicación que tenga sentido. No puede pasar según todo lo que sabemos. Pero está pasando. La evidencia es innegable. 300 personas con ADN idéntico, con huellas idénticas, con memorias idénticas. Todas reales, todas vivas. Estos 3 casos demuestran algo fundamental, que la frontera no solo es peligrosa físicamente, no solo deshidratación, no solo calor, no solo crimen. Hay algo más, algo que no entendemos, algo que puede borrar identidades, atrapar en espacios imposibles, multiplicar existencias, y una vez que te pasa, no hay reversa, no hay cura, no hay forma de regresar a normal. El hombre sin nombre nunca recuperará su identidad. Pablo nunca saldrá de la casa. Los duplicados nunca dejarán de multiplicarse. Son cambios permanentes, precios pagados que nunca pueden devolverse. Por eso documentar estos casos es vital. Por eso compartir esta información puede literalmente salvar vidas, o al menos identidades, existencias, realidades. Si conoces a alguien planeando cruzar, muéstrale este video, que sepa que los peligros van más allá de lo físico, que hay trampas que no aparecen en ningún mapa, que hay precios que no están en ningún contrato, porque una vez que pierdes tu nombre, una vez que quedas atrapado en casa infinita, una vez que empiezas a duplicarte, no hay vuelta atrás, solo aceptación de nueva realidad donde eres menos o más de lo que eras, donde tu existencia misma ha sido alterada de formas que desafían comprensión.